empresa o en una mediana empresa, y tal vez también a aquellos que les gusta más la investigación, saber cuál es el alcance y el objetivo que persigue esta parte de su carrera, de la formación de su carrera. Bueno, dicho esto, bienvenidos otra vez. Les voy a pedir que por una facilidad de conexión, porque somos 76 personas conectados, puedan deshabilitar lo que es cámara para acelerar el tráfico de Internet. También si ustedes desean bloquear el tema del micrófono, yo no tengo inconveniente. Yo de mi parte también voy a bloquear la cámara una vez que comencemos con la exposición de los temas, lo cual no indica que ustedes puedan abrir el micrófono y detenerme en cualquier momento para consultar algo que quizás haya enunciado demasiado rápido o alguna duda para que volvamos unos pasos atrás y lo desarrollemos más lento o repitamos quizá la explicación con otro enfoque para que se amplíe el criterio del tema. Esto se va a repetir, digamos, para todas las presentaciones, para todas las clases, el hecho de bloquear, digamos, cámara y micrófono, pero con ese objetivo, ¿no es cierto?, de agilizar la comunicación, agilizar la velocidad y que no se torne tan pesado el tráfico en la exposición y no se corte para algunas personas la presentación. Inclusive para mí también tenemos dificultades a veces con el proveedor de Internet, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? En el módulo del día de hoy va a ser un repaso, ¿sí?, sobre los criterios, no criterios, sino sobre las definiciones de física, de magnitudes, de vectores, de cómo se operan los vectores o con vectores, cuáles son las funciones básicas de operación con vectores, la suma, la resta, el producto. No vamos a ver matrices con vectores, sí vamos a ver traslados de vectores en el plano, en el espacio, para poder tener una base a la hora de aplicarlos en las estructuras y en los equilibrios de estructuras, en la aplicación de fuerzas y velocidades, que es lo que nos compete en la mecánica en esta materia, ¿no? Ustedes pueden escucharme con claridad, porque por ahí no sé si el micrófono anda bien o no anda bien, si el volumen es adecuado. Sí, profe, se escucha bien. Profe, sí se escucha. Profe. Bueno, les agradezco la respuesta. No duden en interrumpir en cualquier momento, siempre respetando que termine la oración para que sus compañeros y compañeras no se vean alterados en la concentración. Y bueno, arrancamos. Vamos a compartir yo voy a compartir pantalla. Ustedes pueden tener a mano, a disposición, los apuntes que nosotros hemos puesto a disposición de ustedes en el aula virtual. Lo que vamos a ver es la operación con vectores. Es uno de los temas que está puesto para que ustedes lo descarguen. No lo voy a seguir literal, ¿sí?, por si alguno quiere, pensaba que lo voy a seguir literal. No lo voy a hacer. Vamos a ir viendo los temas más importantes para que rinda el tiempo y vamos a tratar, en la medida que podamos, de llegar hasta la aplicación de las cargas distribuidas, que generalmente presentan mayores dificultades a la hora de trabajar con vectores.
Bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Bueno, aquí la idea es que ustedes puedan ver una pantalla en blanco completa del Paint. ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, profe, sí se ve. Sí. Bien. Y este es el resumen, ¿sí? Que básicamente es nuestra guía para el módulo de hoy, ¿sí? Donde vamos a hablar de magnitudes, que ustedes ya, como estudiantes avanzados de ingeniería, ya lo saben. Las magnitudes físicas son las propiedades, digamos, susceptibles de ser medidas, tanto la velocidad, el tiempo, la temperatura, el campo eléctrico, y con la condición, digamos, o con la particularidad de que algunas de estas magnitudes son de carácter vectorial y otras de carácter escalar. Escalar significa que para entender la magnitud de la que estamos hablando, solamente con la designación numérica o la representación numérica de la cantidad y la magnitud de la definición de la unidad, está definido el objeto que queremos simbolizar. Por ejemplo, acá tenemos algo muy básico, que es una esfera de una masa de 3 kilogramos. Nos dice que la cantidad es 3 y la unidad es el kilogramo. Una redundancia, digamos, para esta altura de la ingeniería, pero necesaria. La magnitud vectorial, digamos, como muchos de ustedes ya saben, consta de un tramo de recta con ciertas características, digamos, que es un vector, ¿sí? Un vector, a ver, ¿alguno de ustedes me puede decir la definición de vector? La más simple. Es una magnitud que tiene dirección, sentido, módulo. Perfecto. En términos generales, el vector es una flecha. Es como la forma más simple de definirlo. No la exacta, pero la más simple. Y justamente para que esa flecha se transforme realmente en una condición de la ingeniería, tiene que tener ciertas características. Tiene que tener una dirección, o sea, es lo que vemos acá en rojo, ¿sí? Esa línea roja es la dirección, que es una recta o un segmento de recta, lo cual le da al vector una característica de linealidad. O sea, el vector es una línea, un tramo de recta. Cuando a veces nosotros dibujamos, porque así lo hacemos muchas veces, dibujamos a un vector de esta manera, en realidad aquí lo que estamos dibujando es una acción o un movimiento, porque el vector no es curvo, porque no tiene recta de acción. Acá, por ejemplo, muchas veces se simboliza un giro, pero el vector que corresponde a este giro es un vector que está perpendicular a este plano, ¿sí? Que puede ser un plano de esta naturaleza, no necesariamente ortogonal, ¿sí? Y el vector que yo estoy representando con este giro es perpendicular a este plano pi. ¿Qué sería? Si yo lo veo de esta vista al plano, lo voy a ver representado como una línea recta. Perdón, tengo acá un problema con la tabla. A ver, discúlpenme, pero lo voy a ver como una línea recta.
a este plano, y el vector este, que yo he simbolizado como un giro, en realidad es un símbolo del giro, pero el vector es perpendicular a este plano. ¿Sí? Esto tiene bastante importancia cuando veamos el producto vectorial. ¿Sí? Por eso quiero aclarar que los vectores siempre están sobre una recta. Y si ustedes ven una flecha que tiene una curvatura, es porque está indicando un vector sobre un plano perpendicular. Entonces, el vector que tiene, bueno, una dirección que corresponde a una recta, ¿sí? Que sería esta recta que vemos en el color rojo. Después tiene un sentido, ¿sí? Que avanza en este caso de izquierda a derecha y en sentido ascendente. Y este sentido me lo está indicando la punta de la flecha. El tamaño en una cierta escala de longitud me está indicando la magnitud, o sea, el valor escalar de lo que representa el vector. Y después tengo que tener el nombre, en este caso la letra B, que posiblemente pueda ser la velocidad, y el punto de aplicación. Para este ejemplo, el punto de aplicación de este vector es la base y también puede ser simbolizado como punto de aplicación la punta de la flecha. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un vector, acá tengo ya definida por esta recta el sentido, perdón, en la dirección, con la flecha el sentido, y el punto de aplicación sobre el objeto puede ser la base o puede ser la punta de la flecha. Muchas veces vamos a ver que es más cómodo tomar como el punto de aplicación la punta de la flecha. ¿Por qué? Vamos a suponer un objeto y decimos, sobre este objeto vamos a ejercer o vamos a aplicar una fuerza. Muchas veces es más fácil decir, esta es la fuerza aplicada en este punto sobre el objeto. Y otras veces será más conveniente decir, esta es la fuerza aplicada con el objeto. Será cuestión de cómo se presenta el dibujo de ese objeto y la complejidad geométrica que tenga el objeto. ¿Sí? Ya esto le está resultando aburrido, pero es importante definirlo en este momento. Algo muy importante, ¿sí? Que esto ya de los vectores ustedes ya lo tienen muy visto, pero hay que resaltarlo. Hay vectores libres y vectores fijos. El vector libre es un vector que representa una cierta característica sobre el objeto, como por ejemplo la velocidad, que es el que estamos viendo acá, y independiente de dónde yo lo ubique, lo puedo ubicar sobre la cara tangente, lo puedo ubicar sobre la cara perpendicular, lo puedo ubicar en el centro de gravedad de este objeto, siempre va a simbolizar lo mismo. Va a simbolizar que todas las partes o las partículas de este objeto tienen las mismas características. ¿Cuál característica? La velocidad, ¿sí? Y que avanza de izquierda a derecha y de forma horizontal. Eso me está indicando un vector libre, que independiente, digamos, de donde yo lo ubique, siempre va a significar lo mismo. El vector fijo tiene una característica distinta, o sea, cambia, ¿sí? Cambia el efecto o cambia el significado en función de dónde está aplicado. Fíjense que comparando la figura de la velocidad, yo le cambio el nombre al vector y ahora lo simbolizo con el nombre del vector fuerza. Si yo aplico la fuerza en el objeto, no es lo mismo para la cuestión de la estática o del equilibrio, no es lo mismo aplicarla sobre la cara tangencial del objeto que sobre una cara perpendicular y ubicada en el centro.
Para el caso de la izquierda, en la fuerza tangencial, ahí yo voy a obtener fuerzas cortantes sobre la cara y sobre el objeto, lo que denominamos tensiones tangenciales, que ya la vamos a desarrollar, y nos vamos acostumbrando a la nomenclatura. Entonces acá yo obtengo una fuerza sobre la cara lateral y es distinta a esta otra fuerza ejercida en el centro o en el baricentro de esta cara perpendicular. Acá ejerce una fuerza tangencial, ¿sí? Y acá una fuerza de tracción o una fuerza normal. Eso lo vamos a ver con detalle, pero es importante entender la diferencia entre un vector libre y un vector que es fijo. Bueno, con respecto a esto, después vienen las magnitudes, ¿sí? Cómo se representan las magnitudes, por ejemplo, las escalares como masa, el tiempo, temperatura, energía, son masas escalares que vemos que está definida por una cantidad y una unidad. En cambio, el vector, la representación del vector, siempre que lo tengamos escrito, tendrá una flechita arriba de la letra, ¿sí? Para que nosotros tengamos en cuenta que es una magnitud vectorial. También tenemos otro tipo de representación vectorial que se llaman representación de orden superior o vectores de orden superior, como es el caso de la presión. Fíjense que la presión, que es lo más clásico de este tipo de representación, es una acción, en este caso de un vector, ¿sí? Acá vemos que es un vector fijo, que tiene una aplicación sobre el extremo de la flecha, sobre una superficie. Dicha superficie tiene un área A, y se ha definido en física, y eso ustedes ya lo han visto, que la presión equivalente a esta fuerza es la fuerza dividida en el área, ¿sí? Y acá vemos que el vector, esto es una función escalar de un vector, es un producto escalar, es un producto vectorial por un escalar, ya que el producto me da un vector. La particularidad es que es de orden superior, debido a que a esta fuerza yo la puedo subdividir en muchos otros vectores. Ambos son equivalentes según un cierto punto de vista. Si yo analizo la situación particular de cómo reaccionaría esta placa, puedo simbolizarla de una u otra manera según lo que busque, que eso es parte de lo que vamos a desarrollar en la materia. Hoy lo que nos interesa es entender que yo la magnitud vectorial de presión y fuerza las puedo simbolizar con vectores. Bueno, también está el principio de homogeneidad de las magnitudes, que siempre que yo tenga una igualdad, la magnitud o la unidad de la magnitud a ambos lados de la igualdad deben tener la misma naturaleza. Si yo tengo energía de un lado, tendré que tener energía del otro lado. Si tengo fuerza de un lado, la magnitud será fuerza del otro lado. Esto creo que ya es sabido a esta altura, ¿no? Bien. A nosotros lo que nos interesa, básicamente, estas son, recorriendo el apunte, digamos, es suma de escalares, etcétera, son cosas que ustedes ya la dominan perfectamente. Ahora lo que nos interesa es cómo operar con los vectores, las operaciones básicas de los vectores. Los vectores se suman, pero no tienen la misma operación matemática que una suma escalar. Cuando ustedes suman dos números escalares, suman sus cantidades. En el caso de los vectores, no tan solo hay que sumar las cantidades, sino que hay que sumar las direcciones. Entonces, la gente de ingeniería eléctrica creo que esto lo domina a la perfección, ya que esa carrera trabaja prácticamente con vectores desde la mitad
del cursado en adelante. ¿Es así? ¿Hay alguien de ingeniería eléctrica por ahí? Sí, profesor. Bueno, gracias. Entonces, vemos que tenemos esta suma de vectores que básicamente se la llama como la regla del paralelogramo o la regla del triángulo. Que básicamente es poner desde un mismo origen los dos vectores que se quieren sumar y se obtiene la resultante, que es la diagonal azul. Esta sería la regla del paralelogramo. Se forma un paralelogramo con las paralelas a los vectores y se une la diagonal. Para la regla del triángulo, lo que se hace es básicamente poner dos vectores, ¿sí?, uno a continuación del otro, respetando su dirección y sentido. Un pequeño ejemplo acá sería, si yo tengo dos vectores libres, como lo teníamos ahí, esto es muy básico, digamos, vamos a suponer el vector A con su punto de aplicación y un vector B. ¿Sí? Nosotros siempre tratamos de tomar una referencia con respecto a los vectores. Por ejemplo, un sistema coordenado ortogonales, X e Y, horizontal y vertical, y con respecto a este sistema podemos definir la posición fijando un ángulo, por ejemplo, con respecto a la horizontal. Acá fijamos un ángulo alfa. Entonces, para la suma, ¿qué tengo que hacer? Si hago el método del paralelogramo, ¿qué hago? Tengo el vector A y en el mismo punto de origen, respetando la dirección de ambos vectores, pongo el vector B. A continuación de A, tengo que trazar una paralela. Aquí estamos hablando del vector B. Tomo una paralela al vector B y al final de B tomo una paralela a A. Fíjense que si se cortan y son paralelas, esta tiene la misma magnitud y dirección que A y esta otra tiene la misma magnitud y dirección que B. Entonces la diagonal será el vector suma. Esta es la resultante, y ahí tengo una palabra nueva, la suma es la resultante de A más B. Y fíjense que tiene un ángulo particular, si es que yo tomo como referencia el eje X que habíamos adoptado acá en el eje baricéntrico, y tendré este ángulo de referencia beta. Este es el sistema del paralelogramo. Ahora, si observamos, dijimos que esta paralela era igual en magnitud, sentido a A, lo podemos reemplazar, ¿sí?, por el vector A directamente, y se obtiene el otro sistema del triángulo. ¿Sí? Forma un triángulo donde esta parte se elimina, ¿sí?, pongo el vector A acá y sumo A más B. Por supuesto que vale para los vectores la propiedad conmutativa, ¿sí?, de la suma. Bueno, si yo tengo más vectores, supongamos acá lo hicimos con 2, ¿qué ocurriría si yo tengo más vectores? Por ejemplo, tengo un vector que va hacia abajo, un vector C. ¿Cómo continúa la suma? ¿Quién me puede indicar? Desde A iría. Desde donde termina el vector AB, o sea, A más B, trazas el C. Muy bien. Hago así. Hago así. No. Aprovecho esta propiedad y voy a trazar donde ya sumé A más B, ¿sí?, le sumo C.
Y aquí obtengo, así, algún color, este vector, siempre de donde yo comencé la suma, ¿sí? Ahí obtengo ese vector C, perdón, el vector suma A más B más C. ¿Mm? Fíjense que si uno mide este módulo, o sea, el módulo de la suma, ¿sí? El módulo de la suma de estos vectores es distinto a la suma escalar, o sea, de las cantidades. ¿Por qué? Porque hemos estado sumando las direcciones y los sentidos. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, ingeniero. Bueno, ahí la suma, digamos, es simple, sencilla, y se pueden sumar todos los vectores que uno quisiera, ¿no? O que están en el problema. Ahora, otra forma de sumar, cuando tenemos, por ejemplo, varios vectores y los aprovechamos del sistema de descomposición, ¿qué podemos hacer? Vamos a suponer que tenemos también vector A, como dijimos, vamos a poner el vector B, casi vertical, y el vector C, que baja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una descomposición, o sea, tomar componentes de ambos vectores. Vamos a aprovechar un sistema ortogonal, X e Y, un origen, y aprovechando esto, ¿cierto? Para cada uno de ellos, ¿cierto? Yo puedo descomponerlos en dos componentes, en este caso. Una componente A sub I y en una componente A sub X. Fíjense que si yo hago la suma que vimos anterior, ya sea por el paralelogramo o por la regla del triángulo, la componente de A sub X más la componente de A sub Y me da el valor de A. Si yo solamente tuviera las componentes en estas dos direcciones, puedo decir que el valor de A cuadrado, por el teorema de Pitágoras, es A sub X al cuadrado, ¿sí? Más A sub I al cuadrado. ¿Sí? O simplemente, si ustedes sacan, como se trata del teorema de Pitágoras, pueden poner A cuadrado, A sub cuadrado más A sub I al cuadrado. ¿Sí? Que básicamente la regla del triángulo apoyado en el teorema de Pitágoras. En este caso, tiene un leve ángulo con respecto hacia la izquierda, pero vamos a decir que es 90 grados, y acá ocurre lo mismo. Si ustedes separan al vector C en dos componentes, vamos a tener la componente C sub X y la componente C sub Y. Bueno, ¿cómo podemos hacer acá? Podemos hacer la suma de todos los componentes en X, obtener la suma de todos los componentes en Y, y después con el triángulo, con la propiedad de Pitágoras, sumar todas las componentes. La ventaja de esto es que cuando yo tengo las componentes puedo hacer una suma escalar. Escalar sobre el eje X. Y lo mismo puedo hacer acá una suma escalar sobre el eje Y. Entonces puedo hacer mucho más fácil, digamos, una suma. Supongamos que acá tengo A sub X, acá me daría 0, lo que es B, y más C sub X. Y en este caso tendría, fíjense, A sub I, ¿cómo sería B sub I? Igual a B. ¿Y cómo sería C sub? Menos eso y Perfecto. Ya lo puse ahí.
sería C sub I, menos. ¿Por qué? Porque si yo había definido este como mi sistema original, una componente que vaya de ahí hacia abajo representará un valor negativo a partir de este origen O. Bueno, obteniendo esto, obtengo la resultante en el sentido de X y obtengo la resultante en el sentido de Y. O sea que la resultante, o sea que me daría la suma de los tres vectores, A más B más C, ¿sí? La resultante, el módulo, sería R cuadrado igual a R sub X al cuadrado más R sub I al cuadrado. Y alguien que me diga que ya tenga experiencia en vectores, ¿cómo defino acá? Vamos a suponer, claro, vamos a suponer que esto es R. La tangente del ángulo alfa va a ser igual a RI sobre RX. Correcto. La tangente del ángulo que va a definir a este vector R será, fíjense acá, tendremos la componente R sub I, y en este caso la componente R sub X, y la tangente de este ángulo es R sub I sobre Rx. ¿Sí? Bueno, le saldrá negativo, en el caso, acá yo lo dibujé así, pero puede ser que esta componente C sub I sea lo suficientemente grande, ¿sí? Como para que R venga hacia acá. Puede haber ocurrido, ¿verdad? Entonces, acá voy a poner el valor que corresponde como menos y me dará este alfa negativo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces la suma de vectores se aplica básicamente la ley de Pitágoras, o el teorema de Pitágoras, y eso nos lleva gráficamente a la suma de la propiedad del triángulo o la propiedad del paralelogramo, que está basado en el teorema de Pitágoras. Muy bien, ahora, si tienen que sumar, fíjense, unidades de presión, que es el vector, digamos, de orden superior, en este caso. ¿Cómo sumarían presiones? Vamos a dibujar una placa. Cualquiera. Y en el centro de la placa, pero por el lado de abajo, yo voy a aplicar una fuerza perpendicular a la placa para no complicarla. Una fuerza perpendicular. La placa responde, por supuesto, del otro lado, para que no se desplace y se mantenga en equilibrio, va a responder con un vector presión igual a la fuerza sobre la magnitud del área. Y hemos visto que la represento con una cantidad suficiente de la unidad P en toda su área. Ahora fíjense, resulta que del otro lado yo voy a aplicar otra fuerza en el mismo sentido, de igual magnitud, perdón, en la misma dirección, de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Dónde aparecería el vector P? Como esa P verde, digamos en color verde, como F sobre la magnitud A. Si los módulos de F son iguales, ¿dónde aparece el vector P ahora? ¿Alguien que se anime a decirme? En la misma dirección, pero en sentido opuesto de la fuerza F que estás aplicando abajo. Claro, sería, tomaríamos la misma dirección, ¿sí? Perpendicular a la placa,
pero en sentido contrario. Ahí está, P. ¿Cómo sería la suma de estas dos? Si tiene el mismo módulo, se cancelaría. Correcto, sería igual a 0. Igual que la misma, lo que ocurre con F, ¿verdad? Si yo sumo F de un lado y de la misma magnitud y en sentido contrario del otro lado F, estoy aplicando la ley de Newton y la suma me da 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué lo he dibujado así? Porque ahora yo lo que voy a dibujar es algo un poco distinto. Vamos a suponer la misma placa, pero ahora esta fuerza va a conservar las mismas características que la anterior, ¿sí? Perpendicular a la placa y en el centro de gravedad, pero resulta que del otro lado, ¿sí? La fuerza va a tener un ángulo, ¿sí? Con respecto a la placa. ¿Qué ocurre acá? Estamos hablando igualmente que el módulo de F, aunque no se lo ve acá en la escritura, ahí está, el módulo de ambas fuerzas son iguales. Lo que está cambiando es el ángulo de la aplicación de este vector fijo. Fíjense que acá, ¿qué ocurre? Esta fuerza F va a producir del otro lado, ¿no es cierto?, para que no se desplace, este famoso vector de presión. Ahora, ¿qué pasa con esta? Eso se También hay un es esfuerzo. normal y cortante. Ahí estamos, muy bien. Hay una presión, porque habíamos definido que esta fuerza sobre área por el momento es presión. Va a haber una presión según dos componentes, que ustedes ya lo han hecho mentalmente sin avisar. Digamos, porque ustedes lo que hicieron es definir un sentido X e Y, colineales con ambas caras de la placa. Ya automáticamente, ¿qué hicieron? Hicieron una fuerza que sea colineal, digamos, con esta dirección, y le llamaron FI, hicieron otra que le llamaron FX, ¿verdad que eso hicieron mentalmente? Sí. Y así dijeron que ahora va a haber una presión acá, que es colineal con esta presión P de color negro, pero acá ya va a variar, porque esto va a ser F sub I sobre el área, y esta otra, que algún compañero de ustedes dijo tangencial, que es lo mismo que vimos en el apunte, digamos, con respecto a esta, ¿se acuerdan esta figurita? Con la fuerza aplicada acá. Bueno, entonces si yo aplico una fuerza de esta forma, tangencial, me está apareciendo de cierta manera una presión en el sentido de X en esta cara tangencial. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas dos se van a sumar vectorialmente sobre una vertical y esta otra va a ser una suma de esta forma. ¿Mm? Tangencial. Estas dos no me van a dar 0, porque si estos módulos son iguales, pero tienen una inclinación, seguramente la de arriba va a ser menor. ¿Mm? Bueno, acá esto es una forma para que ustedes empiecen a entrar en el razonamiento de lo que son las presiones y que después nosotros, en el transcurso del curso, que ya intuitivamente lo sabemos manejar como presión, estas las vamos a llamar tensiones. ¿Mm? Entonces, fíjense de importante que es establecer la condición de un vector fijo y la de un vector libre. Y además de esto, establecer la condición de suma. Cuando se suman, ¿sí?, linealmente, ya sea por coordenadas o por el teorema de Pitágoras.
acá quería hablarles sobre el tema de la descomposición de las fuerzas, porque nosotros estamos acostumbrados, ya casi por formación, desde los primeros cursos de física, a tener en el plano, dos ejes de coordenada, ¿sí? Que usamos básicamente perpendiculares, o sea, ortogonales, y uno prácticamente coincidiendo con lo que le llamamos una horizontal y a este generalmente le llamamos una vertical, y cuando le agregamos la tercera dimensión, lo hacemos también, ¿sí? De forma perpendicular a este otro sistema plano para darle una profundidad. Esto en la habitualidad, a los que estudiamos ingeniería nos sale de forma natural, inclusive muchas veces ni siquiera hacemos esto, sino que lo resolvemos mentalmente, como lo hicieron en el ejemplo anterior, pero lo que hay que tener en cuenta es que este es el sistema más común, pero no el único. No el único. Existen otros sistemas que pueden ser ortogonales, pero pueden estar rotados respecto de una horizontal y una vertical. ¿Sí? Porque en la elección al azar de un sistema de referencia ortogonal, no necesariamente tiene que ser o coincidir con la horizontal y con la vertical. También pueden ser en cualquier sentido, porque el plano yo lo puedo interpretar de cualquier lado. ¿Y esto en qué aporta la mecánica? Observen ustedes una trayectoria libre en el plano de una partícula. Supongamos que esta es la trayectoria libre de una partícula. Fíjense acá. En este momento t, que le llamo igual a 0, la partícula está en este lugar de la trayectoria. ¿Sí? Pero no lo tengo definido en qué lugar del plano. Entonces yo para poder definir en el lugar del plano tengo que establecer un sistema de ejes. Entonces yo digo, bueno, yo puedo tomar esto y puedo establecer para ese punto dos coordenadas. Una que sea tangente a la trayectoria en el t igual a 0, ¿sí? Un eje tangente a la trayectoria, y otra, para respetar que sea perpendicular, que sea normal a la trayectoria. ¿Sí? O sea, un eje tangente y un eje normal a la trayectoria. Esto se usa mucho en mecánica. ¿Sí? Por ejemplo, algo que ustedes seguramente han visto, en una trayectoria circular. ¿Sí? Por ejemplo, una masa, ¿sí? Que está vinculada a un punto de giro y que tiene una velocidad en un tiempo t igual a 0, que es tangente, ¿no? Que es tangente a la trayectoria en ese punto, o sea, tangente a la circunferencia. En física a ustedes le han llamado a esto la velocidad tangencial. ¿Es así? Correcto. Sí. Bueno, en una trayectoria que no necesariamente sea un círculo, para cada instante t, y eso es muy importante en este tema de la mecánica, para cada instante t, estos normal y tangencial cambian. Fíjense, para un instante t, acá igual a 1, cómo ha cambiado el eje. Ahora, este es el eje tangencial y acá corresponde al eje normal. Muy bien, ¿qué quiero introducir con esto? Que no nos quedemos con que la única posibilidad de tener ejes son el X y el Y que tienen que ser coincidentes con la horizontal y la vertical. Esto, para los sistemas estructurales, es muy usado
los sistemas normales y tangenciales para la conversión de tensiones dentro de un cuerpo rígido. Entonces los conceptos de esto que estamos viendo acá, los vamos introduciendo y vamos adelantando para qué lo vamos a usar. Otra operación con vectores es el producto vectorial. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Bueno, acá está la propiedad asociativa, conmutativa, etcétera. Producto de un escalar por un vector. Eso lo repasan ustedes porque es algo prácticamente elemental de la matemática. Y acá tenemos el producto de vectores. Acá yo me detengo en la palabra producto de vectores, porque dentro de lo que es producto de vectores, el producto es una multiplicación, o sea, es un valor por el otro. Hay dos formas, o sea, dos formas de multiplicar vectores. El producto vectorial, que nos interesa mucho, y el producto escalar, que también nos interesa. Me voy a apoyar en alguien que esté cursando ingeniería eléctrica. Alguien que me pueda describir el producto escalar de dos vectores. ¿Quién podría ayudarme acá? El vector A, producto escalar que se simboliza con un punto por el vector B. A ver, alguien que me ayude. ¿Quién está? De los 74 que hay acá, tiene que haber alguien en ingeniería eléctrica. Profesor, Sí. la suma de los productos de cada componente. ¿De qué estamos hablando? De este, ¿verdad? Sí, del producto escalar. El producto no viene a ser la suma, sigue siendo el producto. Por ejemplo, vamos a verlo al producto escalar como la definición de energía, que está en el apunte, ¿no? La energía, dijimos, que ustedes lo saben de física, es fuerza, burdamente, por distancia, así lo decimos, ¿sí? Fuerza por distancia. O sea, vamos a suponer 50 newton que ha recorrido una distancia de 3 metros. Vamos a corregir, vamos a poner un punto. 5 por 3, 15, tengo un 0, y estos son newton metros. 150 newton metros también es conocido como 150 joule, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unidad newton por metro es equivalente al joule. Después está el primer principio de termodinámica, etc. Pero fíjense que fuerza es un vector, distancia es un vector. Lo que no dijo la definición cuando mencionamos que la energía es el producto de la fuerza por la distancia, tenemos que decir que es una multiplicación escalar. O sea, que tenemos que multiplicar las magnitudes de estos vectores que están sobre la misma recta de acción. ¿Por qué? Fíjense que para esta definición, uno que dice, tengo este objeto, ¿sí? No hablemos de la velocidad, solamente vamos a hablar de la energía que se le ha puesto. Acá tengo el tiempo t igual a 0, el tiempo t igual a 1. Le hemos aplicado una fuerza F a lo largo de este camino, que es la distancia d, que es la diferencia de dos vectores de posición, ¿no es cierto? De 1 y de 0. Y en este trayecto ha adquirido energía que se transformará en energía cinética o en aceleración, ¿sí?
Entonces decimos que esta energía es esta fuerza por esta distancia. Lo que no hemos dicho ahí es que la fuerza y la distancia son colineales. Porque fíjense, ¿qué ocurriría en este caso? Vamos a poner que este caso contempla una mesa, ¿sí?, sin rozamiento. Vamos a poner este objeto acá, que solamente va a arrastrarse, no va a rodar, para no complicarlo. Y la fuerza va a tener este sentido, ¿sí?, esta dirección y este sentido. Pero el movimiento va a ser horizontal. El movimiento va a ser horizontal. O sea que la diferencia de D1 menos D0, que es una diferencia vectorial, coincide con este eje y es este vector. Si ustedes tienen que decir cuánta energía le dieron a esto, ¿cómo van a hacer? La energía del objeto, en este caso, ¿cuánto vale? El componente de f en x por la distancia. Correcto, muy bien, gracias. Es f sub x. ¿Por qué? Porque la componente f sub y no va a producir trabajo, no va a producir energía, no va a desplazar en ninguna forma a este objeto en la coordenada y. Entonces la energía que se le ha puesto a esto es f sub x por la distancia d, que son colineales. Entonces sí va el producto, digamos, pero si uno lo quiere representar correctamente, como es la definición, ¿sí?, para el producto escalar, y de acá entendemos por qué tiene esa forma la definición, será F, ¿sí?, la fuerza esta con su magnitud, su sentido, por D, Por el con su coseno. magnitud y sentido, y por qué valor, por el, ¿qué sería esta componente? ¿Seno o coseno de este ángulo alfa? Coseno. Coseno. Por el coseno de alfa. Entonces, cuando ustedes ven un producto escalar, se van a tener puesto este valor. El coseno de alfa será 1 cuando f sea totalmente colineal con d, y fíjense que para el caso de fi será 0 para los 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen en la definición del producto escalar la intervención del coseno, que más adelante en el apunte lo tienen por ahí, toda esta historia para explicar eso, que termina, a ver, por algún lado acá, no sé si lo pensé demasiado rápido. No, primero explica el producto vectorial, después va el producto escalar, yo lo hice al revés. Ya lo vamos a ver, no se impacienten. Bueno. No sé, parece que no. ¿Ustedes lo vieron ya? Porque lo pasé muy rápido, parece. Está faltando. Ah, acá está. Lo pasé muy rápido, disculpe. Acá está el efecto del ángulo alfa con respecto a la distancia y a las componentes para el producto escalar y las propiedades, ¿no? Bueno, ustedes básicamente lo leen después. Acá lo que está es lo que mencioné en la forma práctica con respecto al producto escalar, que básicamente la obtención de esta fórmula. Nosotros en mecánica a esta fórmula la vamos a ver en la parte de transmisiones, básicamente, cuando veamos las energías, la energía de las cadenas, la energía de las correas, las velocidades tangenciales, las velocidades angulares, y le va a servir también
para lo que es el proyecto mecánico. Cuando ustedes vayan al proyecto mecánico, van a tener que desarrollar estas fórmulas de potencia, que es fuerza dividido en la unidad de tiempo. En este caso, ¿no? Si ustedes a esta energía la dividen en la unidad de tiempo, van a obtener la potencia, que es que le hablaba el ingeniero Petrino, para todos los accionamientos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda acá con esto? No, profe. Bueno, vamos a ver el producto vectorial. El producto vectorial, ahora sí, tiene otra característica. Vamos a seguir con la notación de fuerza por una distancia, pero el producto vectorial forma otro producto, otro vector. Vamos a llamarlo el vector M, que también es un vector. En este caso, la energía es un producto escalar, o sea, que el producto de escalar de dos vectores me da un escalar, pero el producto vectorial de dos vectores me da un nuevo vector. Y esto es lo que quiero averiguar. ¿Cómo es este vector? Entonces acá sí me va a hacer falta un diagrama tridimensional para poderlo ver bien. Un eje Y, un eje X y el eje Z. Y acá tengo mi origen. Entonces, la primera condición para el producto vectorial es que yo tenga estos dos vectores libres. Vamos a dibujarlo acá primero. Vamos a hacer el vector F, como dijimos, y un vector libre D. Fíjense que estos vectores, al ser libres, pueden estar contenidos en un mismo plano o pueden estar en planos distintos. ¿Qué digo con esto? Que pueden tener cualquier dirección acá en el espacio. Para hacer el producto, yo a estos dos vectores los tengo que contener en el mismo plano. Tengo que lograr que estén en el mismo plano. Entonces, fíjense que yo tengo que armar un plano donde ambos vectores estén contenidos. Vamos a suponer que este plano es coincidente con los pares de ejes X e Y, o sea, con el plano que forma los ejes X y Y. ¿Se entiende lo que hice? Sí. ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien, la ausencia de respuesta entiendo que todos entendieron. Entonces, la multiplicación de F por D vectorial me da el vector M, que tiene la característica de ser perpendicular tanto a F como a D. O sea, la característica es que M es perpendicular al plano que contiene a F y a D. Entonces un tercer vector que va a ser perpendicular a este plano X e Y, acá, si yo lo pongo aquí, fíjense que voy a tener, no quiero ensuciar el dibujo, pero bueno, vamos a tener que hacerlo, voy a tener a F acá, a D aquí. Estos dos vectores están contenidos
en este plano X e Y, y el producto va a estar contenido ¿dónde? En el eje Z, o sea, paralelo al eje Z. Muy bien, paralelo al eje Z. Yo acá, por una cuestión de gráfica, hice coincidir a todos acá en este punto. Entonces, fíjense que D está contenido en el plano, tanto D como F en ese plano. Ahora, ¿cuánto vale? Ahora, la pregunta es siguiente. Fíjense, viene una duda. Yo he dibujado hacia allá, a M, pero podría haberlo dibujado para acá, ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay una propiedad del producto de vectores, donde el producto de vectores no es conmutativo. Acá se aplica lo que se llama la regla de la mano derecha o la regla del tirabuzón, que es cómo avanza F girando en sentido horario hacia D, cómo avanzaría el tirabuzón cuando yo avanzo de F hacia D. Siempre el primero en sentido del segundo vector. O sea, el primer multiplicando lo avanzo en sentido horario, el segundo multiplicando, eso me va a dar el sentido del vector M. Si ustedes observan eso, está puesto acá, ¿sí? Como el primero A por B, ¿cierto? ¿Cómo avanza A con respecto de B? Perdón, me equivoqué acá, en sentido antihorario. La regla del tirabuzón es antihorario. Si yo hago girar, fíjense, extiendo los dedos de la mano derecha. Vamos a explicar a esto. Que una vez que ustedes lo tienen asumido, digamos, aprendido, es muy fácil. Si yo extiendo los dedos de la mano derecha en el sentido del vector que está primero en la multiplicación y los hago girar, ¿cierto? O sea, los hago girar en sentido antihorario hacia donde está B, el pulgar me da el sentido de A por B. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, entendiendo eso, díganme ustedes cuál es el sentido correcto de M. Si es del punto cero hacia la derecha o si es del punto cero hacia la izquierda. Es la línea oscura, la negra. Hacia la derecha, profe. Estamos hablando de este. Sí, Sí, Correcto. A ver, porque empieza en F, ¿verdad? empieza en F F por el D. producto. F por D. Bueno, fíjense que no es lo mismo. A ver cómo sería el producto de D por F. Sería el de la izquierda. Sería el de la izquierda. Muy bien. ¿Qué aplicación tiene esto? Fíjense ustedes. Ustedes conocen el sub y baja de la plaza, ¿verdad? sí. Sí. El sub y baja de la plaza tiene un punto de apoyo, que yo lo simbolizo con este triangulito, un punto de apoyo donde hace equilibrio. Y si no hay ninguna aplicación de fuerza y está justo en el baricentro de la tabla del sub y baja, la tabla debería estar indiferente en cualquier posición. O sea, mantiene su equilibrio.
Si yo aplico una fuerza de este lado y hago una multiplicación de esta fuerza por esta distancia, ¿hacia dónde se inclina el sub y baja? ¿Cómo se movería esta tablita del sub y baja? Si lo ponemos al punto D como punto de origen donde está Es- aplicada la letra Claro, F, ahí está aplicado, de exactamente. nosotros, Esta es la distancia, esta es la distancia de. FD, viene hacia nosotros, sale de la pantalla. O sea, esto bajaría, tomaría esta posición, ¿verdad? Yo lo que estoy preguntando es cómo iría la tabla. La tabla bajaría así. Y este, claro, y esta es la distancia de. Entonces, fíjense que si yo tengo así, tengo F por D. ¿Hacia dónde va este vector? El vector multiplicación. Va hacia allá. ¿Así es? Claro. Sí. Bien. Ahí aplico un momento. Este es el momento. Así se llama. Fuerza por distancia es el momento estático de la fuerza. Entonces, fíjense que este momento me está representando un giro. Fíjense que es así. Y un vector momento que va hacia allá. Ahora, si yo a la fuerza la aplico acá, y la distancia es esta, ¿cómo se inclina la barra? Se inclina en el sentido opuesto, ¿verdad? Sí. Fíjense que lo que tengo acá, la fuerza sigue siendo igual, de arriba hacia abajo. Lo que ha cambiado es el vector D. Entonces, el momento, ¿cómo es? Al revés. ¿Se dan cuenta? Esto me está indicando un giro que va hacia el otro lado. Fíjense que yo acá hice un vector mal dibujado, porque es lo que se dice el vector curvo, pero que no existe. Fíjense que yo para simbolizar este momento en el plano, como no lo puedo dibujar acá, a este momento lo simbolicé con un giro. Y a este otro momento, que es un vector recto, lo he simbolizado con este otro giro y dije, este es el valor del momento. ¿Se dan cuenta? ¿A qué vino cuando yo les dibujé el vector curvo al inicio? ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces nosotros vamos a tener una estructura representada como este sub y baja, digamos, que sabemos que es una tabla de madera y que va a girar en este plano, y como no tengo posibilidad de dibujar el vector perpendicular, a este vector perpendicular, que le corresponde al producto de F por D, lo hago como si fuese un giro. Este sería el momento. Fíjense cómo lo dibujo de esta forma. Nosotros, en el desarrollo del curso, vamos a tener en muchas oportunidades una estructura representada por una línea, como por ejemplo una vara de madera. Le vamos a aplicar una fuerza en algún lugar, un punto de aplicación acá, quizá otro punto de aplicación acá,
Y ustedes van a ver representado que en este punto hay, así, como simbología, un momento. Dice, bueno, pero a nosotros nos dijeron que los vectores son todos rectos. Sí, es cierto, son todos rectos. ¿Y por qué me dibujo un momento como un vector curvo? Bueno, lo que estamos haciendo acá es resumir esto que estamos mostrando acá. En realidad, el vector momento es un vector que está perpendicular a esta línea gruesa, ¿sí? Y como no la puedo representar acá, la simbolizo, porque una es la representación y el otro es un símbolo, lo simbolizo con esta flecha curva como el momento. Pero en realidad es un vector que está perpendicular a donde el plano donde yo he dibujado esta línea. ¿Se pudo comprender hasta acá? Sí, profe. ¿Le están quedando dudas con respecto a esto? Sí, profe, la verdad que me confundí un poco con el ejemplo del sube y baja. ¿Por qué el desplazamiento del sube y baja sería así horizontal? Bueno, la pregunta que parece, es de rigor, pero le va a sonar una pregunta tonta, es, ¿usted conoce un sub y baja de la plaza? Sí, Bien. Entonces, el sub y baja de una plaza básicamente es una tabla, voy a tratar de dibujar lo mejor posible, es una tabla que generalmente tiene una forma que se estrecha en el extremo como para uno poder sentarse en el extremo y calzar las piernas, ¿verdad? Es como un palito de helado gigante. Por supuesto que esto tiene un espesor, ¿sí? Tiene un espesor que le da la rigidez de la estructura. ¿Sí? ¿Qué hay? Uno trata de buscar el baricentro de este volumen, o el centro de masas de este volumen, que generalmente, si está bien construido, es prácticamente a la mitad de la longitud de este elemento de madera. Acá, generalmente lo que se hace, se coloca un caño, ¿sí?, que va fijo a la tabla, ¿sí? O sea, estamos hablando de un elemento circular de esta naturaleza que por lo general es hueco, ¿sí?, que está puesto ahí. Este es solidario a la tabla. Por el centro de esto hay otro elemento que es lleno, que generalmente es un hierro bastante sólido o un caño también, que va por acá y sale de esta forma. ¿Sí? Ah, ahí está la confusión. Ahí estamos, ¿eh? Y atraviesa, ¿sí?, de ambos lados. O sea que esto es lo que comúnmente llamamos un eje, porque permanece firme, no gira. Un caño que es sólido, que está ahí. Generalmente en las playas hay varios de estos bancos puestos en paralelo. Nosotros vamos a tomar uno solo. ¿Sí? Este eje que sale de acá, ¿qué es lo que tiene? Tiene soldado un soporte, ¿sí?, que está clavado a lo que vendría a ser el piso del parque, ¿verdad? Y del otro lado también tiene algo similar, ¿sí?, ahí, que está clavado al piso del parque. O sea, que si usted desea girar para un lado o para el otro este tubo,
¿sí? Lo puede hacer libremente sobre este eje que está acá. ¿Ha entendido hasta acá el movimiento de este tubo sobre el eje? Sí, perfecto. Bien. Voy a ver, tratar de poner una imagen. ¿Todos entienden ese movimiento? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trasladar esto. Ya le llega el color. Vamos a trasladar esto acá. Este soporte acá. Y es el soporte que yo había dibujado como ese triangulito acá con un puntito. Vendría a ser todo este soporte donde está solidariamente ubicado el eje. Y acá estaría el otro de esa forma ahí. Acá no lo veríamos al pie, pero vamos a tratar de que aparezca por acá. Bueno, hasta ahí más o menos tienen idea del sub y baja. Calculo que está algo coherente. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos? Visto así, si yo a esto lo viera desde aquí, ¿sí? Tuviera una visión de este lado, ¿cómo la veo a esto? Bueno, veo acá una tabla que está puesta así, horizontal, porque no hay ninguna fuerza en el medio. Acá está el caño, este de soporte. El otro veo el caño que hace de eje y el soporte y eventualmente la tierra del parque o de la plaza. Acá un poco el huequito acá, como para que yo pueda calzar este hueco acá en la pierna. Listo. La geometría de esto, para no ensuciar este dibujo, la geometría de esto, digamos, me está dando desde la banca, o sea, de donde yo me voy a sentar, acá, hasta el centro, voy a tener, si yo tomo como referencia este punto como el 0, ahí se nota bien el 0. Con respecto del 0, voy a tener una distancia d hasta este extremo izquierdo y una distancia d hasta el otro extremo derecho. Pero el punto de origen del vector es este, del vector d, del vector distancia. Dada esta circunstancia, ¿qué ocurre si una sola persona, se sienta en este asiento? Ahí. Y por supuesto, no tiene las piernas puestas en el piso, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Todo el peso de la persona va a estar acá, y como es el peso, es la masa por la acción de la gravedad, entonces todo el peso G de esta persona va a estar aplicada en este punto. Entonces va a estar aplicado aquí. ¿Sí? Con un vector que va a obedecer la regla de la naturaleza y va a coincidir con la aceleración de la gravedad. Bueno, todos saben qué pasa si se sienta una sola persona acá en la banca del sub y baja. ¿Qué es lo que ocurre? Baja de ese lado. Claro. ¿Qué pasa? La banca toma esta posición y quizá muchos de ustedes se habrán divertido jugando con algún pequeño y lo ha dejado ahí suspendido arriba, ¿verdad? Yo a mi hijo hacía eso. Lo dejaba ahí arriba. Pero acá llega hasta que toca el piso. O sea, va a tomar esta posición. ¿Por qué? Porque del otro lado no hay ninguna fuerza que lo compense. Entonces va a tocar en el piso y acá el piso va a ejercer una fuerza R igual en sentido contrario a G y por eso se detiene esto. Porque acá va a seguir estando aplicada la fuerza F. Y ahí se detiene. Pero en el medio, en un ángulo intermedio, acá, por ahí, esto se va a estar moviendo. Bueno, fíjense que el vector momento
¿Cómo va? Estamos hablando de esta F por esta D. F por D, ¿sí? F, si vamos a definir F y de este punto D, ¿cómo sería? Acá sería G por D. Si lo ponemos acá, sería G, y si lo ponemos desde el origen de G, si ustedes quieren, lo ponemos así. Perdón, esto está mal. El origen hay que ponerlo donde corresponde, porque no está la propiedad distributiva. Perdón, asociativa, ¿cómo se llama? Ahí está. Este es el punto en cuestión que yo estoy estudiando, el punto O. Entonces, este G y esta es la distancia D. Entonces, ¿cómo sería el vector momento de G por D? Va a ser un vector que va a estar en esta dirección, perpendicular, ¿no es cierto?, al plano que forma G con D. Entonces va a tener la dirección esta, o sea, perpendicular a este punto, y va a ser coincidente con la línea del eje. Entonces, aquí lo que me falta averiguar es qué sentido va a tener. Saliendo del plano, digamos. Claro, por supuesto, va a salir del plano. Va a salir del plano en forma perpendicular. Si yo tomo F y estiro mis dedos en el sentido de G, ¿sí?, y roto de forma antihoraria con respecto a D, ¿cómo avanza la mano? La mano avanza, el pulgar avanza para aquí. Y ahí tengo M. Que puesto acá, ¿sí?, ¿cómo sería? El vector curvo, la flecha curva, sería así, porque acá tengo evidente para dónde va. ¿Mm? Esto es equivalente a decir que yo tengo un giro de esta naturaleza en este punto. Ahí entendí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, si pongo la fuerza del otro lado, es al revés, ¿sí? El vector va para el otro lado. ¿Cuánto vale M? Y así vale el módulo de F por el módulo de D. Supongamos que la fuerza sea de una persona de 70 kilos, que es mi sueño, pesar eso, y la distancia sea, por ejemplo, 1,5 metros. La fuerza, 70 kilos serían 700 newton aproximadamente, por 1,5 metros. Entonces acá estamos hablando de que serían 450 7 por 1,5 son 700 más 350, 1150. Si me equivoco, serían 1000. ¿Así estamos? ¿Es correcto? ¿Está bien la multiplicación? Profe, creo que es 1050. A ver. Que alguien lo diga el número correcto. Sí, profe, es 1050. 1050, muy bien. Entonces tenemos que es 1050. Bueno, estos son 1050, fíjense, newton por metro. Pero esto es realmente una fuerza por una distancia, es un momento. Ahora,
si yo les preguntara acá, ¿cuánta energía he puesto en este elemento? ¿Qué me dirían ustedes? Que estamos hablando también que es fuerza por una cierta distancia, pero es un producto escalar. 1050 joules. Tendrías que ¿Cómo? En joules. ¿Sería 1050 joules? Claro. O sea, usted me está diciendo 1050 newton metro. No, en realidad no es así porque tenés que medir el arco que hace el arco del movimiento del cuerpo. Claro. El centro. Exactamente. Acá vemos claramente el error que todos cometemos cuando analizamos el momento como un producto vectorial y en lo que es el producto escalar. Dijimos que para la energía tenemos que hacer que sean colineales la fuerza con el desplazamiento de la trayectoria. Entonces, uno analizando acá la mecánica de este sistema, ¿qué está observando? El desplazamiento de la masa G, es esta distancia. Esa es la distancia que es colineal a la fuerza, que sería en este caso esta distancia D por este ángulo, ¿no es cierto? Por el seno de este ángulo, ¿verdad? Esta distancia, en realidad, la trampa yo le puse acá, porque en realidad, para obtener la energía, lo que yo necesito es la distancia I colineal a G. Entonces, la energía, acá está la trampa que yo le puse. Entonces, la energía de este movimiento es igual al peso G escalar por la distancia I. Y ahí estamos hablando que vale G por D, y en este caso, como va la fuerza totalmente hacia abajo, será por el seno de alfa. Y alfa el ángulo recorrido. Asumiendo que es tan pequeño el ángulo que el arco es igual el arco es igual al seno, ¿no? Pero este sería la fórmula para la obtención de la energía. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Fíjense que ustedes repasen este tema, porque cuando vean árboles, ejes, mecanismos, correas, cadenas, en la máquina fundamental que es la palanca, no es lo mismo el trabajo que ejecuta la palanca al momento aplicado. Fíjense que esto es lo mismo que lo que decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Esto tan infinita puede ser la distancia que con la pequeña fuerza del otro lado vos muevas el mundo. ¿Recuerdan eso, no es cierto? De la primaria. La máquina fundamental que es la palanca. Sí. Bueno, entonces cuando uno analiza esto, se da cuenta de que, por ejemplo, si yo hago una extensión de esto, y bueno, no termina de ser, por ejemplo, la corona de una bicicleta, ¿sí? Donde yo tengo el pedal acá y el otro pedal hacia el otro lado. ¿Mm? Fíjense que ustedes aplican una fuerza con un cierto ángulo acá en el pedal y acá producen un momento de fuerza por distancia, pero el movimiento tiene este sentido, en el sentido de la circunferencia. No los quiero enredar ahora, pero quiero que ustedes vayan evaluando que con estas cuestiones simples, si no somos precisos en las definiciones, después cuando obtenemos un resultado, muchas veces no es el correcto, porque hemos interpretado mal el problema. Y a veces la interpretación mala viene en función de no tener bien claro el concepto inicial, ¿no? Bueno, creo que con estos dos ejemplos queda muy claro la diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial,
y cómo se calculan ambos. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí, verdad. Sí. Bueno, si uno avanza en las operaciones, resulta que acá estamos hablando de una sola fuerza aplicada a un objeto, ¿sí? Pero puede ocurrir, ¿sí?, que existan más de una fuerza aplicada al objeto. Por ejemplo, voy a seguir con este esquema que me está ayudando y vamos a suponer que ahora ya no hay una sola persona sobre este objeto, sino que hay otra persona que se ubica en el otro extremo. O sea, hemos colocado otra persona, fíjense acá. Esta otra persona de peso G2, vamos a llamarle, si puede ser igual o no a esta inicial, persona G1, puede ser igual o no. Analizando a la persona de forma independiente, a esta persona G2, ¿qué va a pasar? Si hago el mismo análisis del producto vectorial, ¿qué me va a dar como resultado? Que va a ejercer un momento, ¿no es cierto? Va a ejercer un momento en esta dirección, el M2, que se opone a M1. ¿Por qué? Porque la distancia, si bien es la misma, digamos, para conservar la geometría del sub y baja, tiene un sentido opuesto. Y G también desciende, ¿sí? Y acá está lo que habíamos hablado recién, me va a producir un momento en el otro sentido. O sea, si yo lo tengo que simbolizar, como habíamos dicho antes, tengo un momento simbolizado con esta flecha. Observen que si G2, esto está mal, ¿no? Así que tengan cuidado. Observen que si G2 es igual, el módulo de G2 es igual al módulo de G1, ¿qué va a ocurrir? Que M1, el módulo de M1, es igual al módulo de M2. O sea, la cantidad va a ser igual. Lo que no va a ser lo mismo es el sentido. Entonces, la suma de M1 más, ahora sí, vectorial, porque son colineales, la suma de M1 y M2, ¿cuánto me va a dar? Cero. Cero. 0. Muy bien. Entonces, este elemento va a mantener el equilibrio. ¿Cómo hacemos nosotros, que somos, cuando nos divertimos en el parque y somos de pesos similares, cómo hacemos para que esto se mueva? Si al fin y al cabo queremos divertirnos y esto no se mueve. Para iniciar el movimiento, lo que termina haciendo una de las dos personas es apoyar el pie en el piso, digamos, y con esto ejercer una fuerza que rompa el equilibrio. Cuando rompe el equilibrio, ¿sí?, es como que G2 menos esta reacción se hace, la suma de estas dos se hace menor que G1 y ahí inicia el juego. Cuando esto baja, el otro aprieta el pie en el piso y así sucesivamente. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo me divertía con mis hijos. Cuando G1, en este caso, es mucho más grande que G2, vos podés lograr retener el sub y baja acá. ¿Por qué? Porque M1 es mucho más grande, acá lo vemos, mucho más grande que M2, y este no puede bajar nunca. Y ahí siempre las criaturas se asustan y nos divertimos los grandes, ¿verdad? Pues dice, bajame, y bueno, no baja. Después les gusta.
El vértigo siempre tiene algo de atractivo. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Bueno. Acá, fíjense que lo que hicimos son una composición de momentos y sin darse cuenta han hecho una composición de sumas de fuerzas concurrentes y de fuerzas no concurrentes. Aquí han hecho una resultante de momentos que corresponden a dos fuerzas concurrentes, que es m sub 2 con m sub 1. Fuerzas o vectores concurrentes, ¿no es cierto? Sin decirles nada, nosotros hemos encontrado la resultante de dos productos vectoriales, de G sub 1 por D y de G sub 2 por D. Sin darse cuenta, ustedes han sumado vectorialmente estas dos fuerzas sobre una misma dirección y aplicadas a un mismo punto O. Eso se llama la resultante de fuerzas colineales y concurrentes. Y también, sin darse cuenta, han logrado obtener una resultante de G sub 1 y G sub 2 de fuerzas no concurrentes. ¿Qué es lo que le sigue acá en este tramo? Acá está el producto, ¿sí? El mismo plano. Fíjense que F con R forman un plano y ahí van armando los vectores. Si ustedes siguen avanzando, está la descomposición de vectores en componentes. Fíjense, acá he estado usando un eje tangencial y al vector A lo ha descompuesto en una aceleración, en este caso un vector de aceleración, en una aceleración tangencial y una aceleración normal. Ustedes no se dejen engañar con el nombre del vector. El vector puede tener nombre fuerza, nombre momento, nombre velocidad, nombre aceleración. Es un vector. Y de todos los vectores se los trata de la misma forma, independiente del nombre. El nombre lo que denota es la magnitud que queremos medir. O sea, la magnitud aceleración, la magnitud velocidad, la magnitud fuerza. Pero el tratamiento en sí del vector es la misma. ¿Se comprende? Bueno, ¿cómo están? ¿Cansados o hacemos esto de los resultantes? Creo que podemos ir. Bueno, vamos a ver la resultante de fuerzas concurrentes. Es muy corto. Si quieren, saquen una foto, graben algo a esta pantalla. Hagan un print pantalla si quieren. Y yo la saco acá. ¿Estamos listos para sacarla? Sí. Sí, profe. Bueno, ustedes observarán, antes de ir a fuerzas concurrentes, ustedes observarán que a medida que ustedes consultan o yo voy dando ejemplos, la dinámica de la clase lleva, ¿sí?, a no seguir, digamos, de forma textual el apunte. No sé si ya se habrán dado cuenta. Tengo la costumbre de no repetirlo como loro al apunte, porque me gusta más ir conversando con ustedes y viendo o razonando juntos. Me parece más interesante, digamos, que todos razonemos juntos a seguir un apunte de forma, como si fuera un PowerPoint leído, digamos, ¿no? Porque para eso yo opino que es más fácil, les doy el apunte, lo leen y ya está. Les explico el apunte y no lo razono. Me da la sensación, y quisiera si ustedes me pueden confirmar o no esto, si les resulta más práctico ir siguiendo el apunte, por supuesto, como una guía, pero acompañado de este sistema donde uno lo va razonando a los temas.
Sí, profe, mejor así Esa como razonable. lo está haciendo. Es un poco más lento desde el punto de vista del aprovechamiento del tiempo del docente, pero creo que suma mucho más, que en ese breve tiempo le suma mucho más, porque aprender a pensar creo que es lo más difícil. Bueno, vamos a ver el tema de fuerzas concurrentes. ¿Ustedes recuerdan la primera ley de Newton? ¿Alguien recuerda la primera ley de Newton? La ley de la inercia. ¿Cómo sería? Un cuerpo que está en reposo permanece en reposo y a menos que haya una fuerza que lo obliga a moverse. Bien, ¿y eso matemáticamente cómo se escribiría? ¿Cómo se escribe la primera ley de Newton? Si ustedes me pueden dictar la fórmula matemática. ¿La sumatoria de fuerzas es igual a 0? Muy bien, pero no del todo. A ver, quiero que alguien más haga un detalle más. La Más de fuerza es esto. igual a masa por aceleración. Bien, ahí arrancamos. Fuerza como vector es igual a la masa del objeto por aceleración. ¿Esto qué dice? Como bien lo dijo la compañera, es que un objeto va a permanecer en reposo o en movimiento uniforme si es que la fuerza aplicada es igual a 0. O sea, ¿qué significa? Que la aceleración es igual a 0. Esto me da o que el cuerpo está en reposo, como bien lo han dicho, o que tiene una velocidad igual a constante. Y ahí engancha con la otra parte que dijeron. Para que el cuerpo cambie su estado de reposo o de velocidad constante, la aceleración tiene que ser distinta de 0. Y para que la aceleración sea distinta de 0, tiene que existir una fuerza aplicada, una fuerza también distinta de 0, aplicada a la masa. Bueno, todo eso que han dicho es correcto y esta es la fórmula que establece todas esas oraciones y esas definiciones. También es cierto que acá estamos hablando de una masa, o sea, la masa de un objeto. Estamos hablando que la aceleración para este objeto es un vector libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el objeto y le aplico la aceleración, esta aceleración es para todo el objeto, para cada una de estas piezas del objeto. ¿Mm? Y la fuerza, estamos diciendo o interpretando en un principio que es única. ¿Esto es así? Puede haber muchas fuerzas sobre el objeto. Es la fuerza resultante. Bueno, acá hay un yo diciendo. Armo el debate haciendo que diciendo. Compañera dijo que existen, dijo, hay muchas fuerzas. Fuerzas. Esa es la fuerza resultante. Y yo diciendo, no hay muchas fuerzas, hay una sola. ¿Esto es único? Sí, digo yo. Y quién, a ver, hagamos la Mansur Jaldo. ¿Quién dice vota al profe y quién vota a la compañera? ¿Cuántos votos tengo yo y cuántos tiene la compañera? Nadie vota acá. ¿Cuáles son los 7 países?
Y puede ser que hay una sola fuerza, pero sería la fuerza resultante. Bueno, acá está la cuestión. Es que los dos tenemos razón. Porque cuando la compañía dice hay muchas fuerzas, está correcto. Y yo cuando digo hay una fuerza única, estoy hablando de la resultante de las fuerzas. Entonces, la ley de Newton significa que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Hay otra compañera que lo dijo también. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación correcta. ¿Sí? La suma de las fuerzas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas fuerzas aplicadas al objeto, ¿sí? Que aquí le damos completamente la razón, y que por supuesto la tiene siempre. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago la suma de fuerzas, ¿qué aplico? Pongo la fuerza 1, a continuación la fuerza 2, la fuerza 3, fíjense que a propósito yo he puesto todas estas que se oponen unas a otras y con la misma magnitud. Entonces esta suma de fuerzas me va a dar una fuerza única, ¿sí? Una fuerza única igual a 0. Entonces el objeto, por más que tenga aplicada a su masa muchas fuerzas, la resultante va a ser que el cuerpo no se mueve. Entonces los dos tenemos razón y así es. Entonces, para que esto se desplace o se acelere o cambie su trayectoria o su velocidad, ¿qué tiene que ocurrir? Que alguna de estas esté desequilibrada con respecto a las otras y la suma sea distinto de 0. Bien, si yo este objeto lo simbolizo con este círculo, pero digo que la aplicación, utilizando la punta de la flecha, son todas concurrentes en el centro de masa de este objeto, puedo hacer esta suma que habíamos planteado con Pitágoras. Esta suma planteada por Pitágoras, que era, ¿se acuerdan? Un vector a continuación del otro, pongo esta por la ley del paralelogramo, y así voy sumando los otros vectores. ¿Qué ocurre? Me va a dar la fuerza final resultante. Pero ¿qué pasa? O sea, la suma de fuerzas concurrentes aplica el paralelogramo o el triángulo. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué ocurre si, por ejemplo, a este objeto, que tiene una cierta dimensión física, le aplican dos fuerzas, F1 y F2, pero que no están concentradas, sino que son paralelas? ¿Cuánto será la suma de estas dos fuerzas? ¿Cómo la podemos determinar? Estas son fuerzas no concurrentes. ¿Alguien recuerda de los que están recursando cómo se suma esto? Estamos hablando de un objeto, supongamos una tabla, a donde yo le aplico una fuerza y otra fuerza paralela, separadas ambas una distancia E.
De hecho, que este objeto se va a mover, como son paralelas, se va a mover en una dirección que sea paralela a estas dos fuerzas. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza resultante? ¿Están ahí, chicos? Somos los componentes de la fuerza del eje X y del eje Y. Pero son paralelas. Y los puntos de aplicación no son concurrentes. Bueno, en honor al tiempo, vamos a responder esta pregunta ya el día lunes. Ustedes tienen la solución, si lo quieren ir viendo. Acá están las fuerzas concurrentes, ¿sí? Observen, Profe, ¿sí? en ese caso, o sea, el punto estaría entre el medio de los otros dos. Claro, pero ¿dónde? Y eso ya dependería de cómo son las fuerzas. Estaría acá. ¿No es cierto? En algún punto, en el medio de las dos. Bueno, pues es una posibilidad. Acá está, en el apunte. Es correcto lo que usted dice, ¿no? Es una de las posibilidades. Y va a depender de la magnitud de ambas fuerzas. Acá, ustedes tienen la suma de fuerzas concurrentes, ¿sí? Observen que se usa el paralelogramo o el triángulo, y cuando hay más de una fuerza concurrente, se hace la continuidad, como vimos la propiedad asociativa en la suma de vectores, y acá tenemos, por ejemplo, la resultante de fuerza paralela. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver el lunes, ustedes pueden adelantar viendo esto, y acá, por supuesto, está la solución de cómo se resuelve de forma analítica y de forma gráfica, ¿no? Hoy tendríamos que haber terminado con esto. Fíjense que faltaban 2 hojitas de todo esto. Pero bueno, lo terminamos el lunes. Váyanlo leyendo para que el lunes vamos más rápido. Bueno, volvemos acá. Y ya se hizo de noche. Bueno, para ir compartiendo con ustedes los criterios, ¿les gusta esta forma del dictado, de ir razonando juntos, aunque vayamos más lento, como conclusión? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ustedes acuérdense que pueden interrumpir en cualquier momento, porque lo mejor que nos puede pasar es que cada momento que pasemos a otro módulo, el módulo anterior esté comprendido en la mayoría, y ustedes repasan para la próxima clase, porque así vamos avanzando. Entonces, la clase empieza a tener una mayor dinámica, ¿no? Ahora vamos muy lento, pero después se acelera, y todo en función de los conceptos que ya hemos logrado tener en cada módulo. Bueno, gracias por asistir, gracias por la paciencia, y nos estaremos viendo el lunes a las 18 conmigo, y el lunes a las 16 con el ingeniero Petrín. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Y de aquí hasta el viernes, pueden consultar cualquiera de los temas, ¿no? Perfecto. Bueno, profe, gracias. Bien, profe, Bueno. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.